tal? Mi nombre es Brandon Cervantes García, estudio la ingeniería en software en la Universidad Politécnica de Tecámac. Y bueno, vamos a hablar acerca de la transición del análisis hacia el diseño. Esto viene de la materia de diseño de sistemas que imparte la Universidad Politécnica de Tecámac en el séptimo cuatrimestre. Y bueno, vamos a hablar sobre los principios de clases orientadas a objetos. Uno de esos principios es la encapsulación. ¿Eso qué quiere decir? ¿De qué se trata? Bueno, es cuando se escriben clases. Una buena práctica de programación orientada a objetos requiere de nosotros, los programadores, que encapsulemos datos lejos del usuario del objeto. Esto significa que cualquier dato o función dentro de una clase no debe estar accesible para un usuario sin una modificación del programador. Un ejemplo puede ser obtener y configurar, excluidas en la mayoría de las clases. Esas funciones controlan la forma en la que el usuario puede ingresar a las variables de datos en un objeto y aseguran que todos los datos se pueden considerar legitimados para el uso. Esto limita la preocupación sobre los datos corrompidos o la manipulación ilegal de datos por parte del usuario. Otro principio es la abstracción. Esto es básicamente poder tomar un poco de código, algún evento, algún objeto creado por algún otro programador. Entonces lo que va a hacer es que pues esto nos va a permitir a los programadores construir software más grande y más complejo sobre objetos más pequeños, prácticamente eso. Vamos a extraer o tomar lo que nosotros necesitamos de algún punto. Lo siguiente es la herencia. Aquí nos vamos a meter con un poco de lo de las clases y esa palabra heredan. Por ejemplo, aquí tenemos el objeto profesor. Puede heredar su funcionalidad a un objeto persona, porque el profesor es una persona. Entonces requiere toda la funcionalidad del objeto persona, conjunto con las funciones adicionales de un profesor. De esta forma, el programador del objeto profesor no tiene que volver a reescribir el objeto de persona para utilizarlo. Simplemente puede dejar que el objeto profesor herede sus funciones del objeto de persona. Entonces, como tal, tenemos varias clases. En este caso tendremos la primera, que sería persona. A partir de persona hereda profesor, porque sabemos que el profesor es una persona. Y así funciona esto de la herencia. El siguiente es el poliformismo. Esto está unido a la herencia, porque es la forma en la que un objeto que hereda de otro objeto interactúa con este objeto base. Por ejemplo, como estábamos mencionando, el objeto profesor puede heredar ciertas funciones de su objeto base, que sería persona, pero cambiar unas de ellas. El ejemplo profesor puede utilizar las funciones de clase junto a su propia versión de la función, que cambia. Incluso durante la ejecución del programa, el usuario puede declarar una variable para retener un objeto de persona. Bueno, en este caso, la variable separada para el objeto puede sostener un objeto de profesor, porque el profesor hereda de un objeto persona. ¿Vale? Bueno, el siguiente sería el principio de abierto cerrado. Dentro de la programación, como había dicho, doble cero, o bueno, orientado a objetos, el principio de este principio establece que una entidad de software, una clase, un módulo o una función o alguna otra cosa, puede quedarse abierta para su extensión, pero cerrada para su modificación. O sea, puede extenderse el comportamiento de tal entidad, pero pues sin modificar su código fuente. Y esta denominación ha sido utilizada de dos maneras. Ambas se basan en la herencia para resolver el aparente dilema para sus objetos, y las técnicas y resultados son diferentes. Bueno, también tenemos aquí lo que sería el principio de sustitución de Liskov. Y bueno, este es un principio de programación orientada a objetos. Todo esto que vamos a estar hablando es acerca de la programación orientada a objetos. Entonces de ahí no vamos a
salirnos. Y bueno, esta puede definirse como una clase que hereda de otra, puede usarse como su padre sin necesidad de conocer las diferencias entre ellas. O sea, vamos a tener las dos clases, las vamos a usar, pero no es necesario que tengamos el conocimiento de las dos. En lenguaje más formal, si S es un subtipo de T, entonces los objetos de tipo T es un programa de computadora, puede ser sustituido por objetos del tipo S. Es decir, los objetos del tipo S pueden sustituir objetos del tipo T. Y bueno, esto se refiere más a una relación semántica que a una relación sintáctica, ya que solo tiene la intención de garantizar la interoperabilidad semántica de tipos en una jerarquía, los tipos de objetos en particular. Y bueno, ahí tenemos más información al respecto. El siguiente sería el principio de inversión de dependencias. Este principio es una técnica básica y será el que más presente vamos a tener en nuestro día a día. Si queremos hacer que nuestro código sea testeable y mantenible, gracias al principio de inversión de dependencias podemos hacer que el código, que es el núcleo de nuestra aplicación, no dependa de los detalles de implementación, como pueden ser el framework que vamos a utilizar, la base de datos, como cuando nos conectemos al servidor. Todos estos aspectos se especifican mediante interfaces y el núcleo no tendrá que conocer cuál es la implementación real para funcionar. Bueno, aquí tenemos la definición. Las clases de alto nivel no deberían depender de las clases de bajo nivel, ambas deberían depender de las abstracciones. Y las abstracciones no deberían depender de los detalles deberían depender de las abstracciones. El siguiente es principio de segregación de interfase. Este principio es ISP por las siglas en inglés. Establece que los clientes de un programa dado solo deberían conocer de aquellos métodos que realmente usan y no aquellos que no necesitan usar. Como estábamos viendo hace rato, igual no necesitan conocer los métodos que hay dentro de una clase, los que hay en la otra clase. Se aplica en una interfaz amplia y complejo para escindirla en otras más pequeñas y específicas, de tal forma que cada cliente use solo aquella que necesite, pudiendo así ignorar el resto. A este tipo de interfaces reducidas se les llama interfaz de rol. Este fue concebido para mantener un sistema desacoplado respecto a los sistemas de los que depende, y así resulte más fácil refactorizarlo, modificarlo y redesplegarlo. Como estábamos viendo, no es necesario estar teniendo estas uniones, porque así cuando queremos modificar alguna parte, solamente se va a modificar esta y ya no necesitamos estar modificando todas, porque están separadas, ¿no? El siguiente es el principio de arquitectura de paquetes. Estos principios son varios. Vamos a hablar primero de los síntomas de la degradación rigidez. Esa tendencia de software ha de ser difícil de cambiar. La fragilidad y la inmovilidad, un cambio en parte del software ocasiona cambios en otros sectores. Y la inhabilidad de reusar software. El siguiente, síntomas de la degradación viscosidad. De entorno de desarrollo eficiente. Diseño, cuando los métodos de preservar el diseño son más difíciles de emplear que los métodos que no preservan el diseño. Los de clases de principio abierto y cerrado son un módulo debe de ser abierto para extensión, pero cerrado para modificación, como ya lo habíamos mencionado. Y bueno, el principio de sustitución de Liskov, las subclases deben ser sustituidas de sus clases bases. ¿Ok? Los principios del diseño de clase de inversión y dependencia son las que estábamos viendo hace rato. La cohesión de paquetes es el siguiente. Las clases
en un tipo de paquete se usan juntas. Los de acoplamiento son normas que rigen la interrelación entre paquetes. O sea, uno son, deben de ir juntas y el otro solamente tiene que tener la relación entre estos paquetes. Y el siguiente, principio de equivalencia y liberación y reuso. Esto consiste en agrupar las clases reusables en paquetes que se pueden administrar y controlar. Este principio de agrupación dice que es en común. Bueno, las clases que cambian juntas permanecen en un mismo grupo. Y que las clases que no son reusadas jamás no deben de ser agrupadas. Al siguiente, principios de acoplamiento de paquetes. Principio de tendencia acíclica. Las dependencias entre paquetes no deben formar ciclos, por eso es acíclica, lo contrario. Y bueno, el siguiente, que es el principio de dependencia estable, pues esta dependencia debe de ser en dirección de la estabilidad. Y la abstracción estable, pues los paquetes deben de ser paquetes abstractos. La arquitectura orientada a objetos es la definición esencial de un patrón de diseño, es una buena solución conocida y desgastada a un problema común. Y los patrones de arquitectura orientada a objetos, el Abstract Server, es cuando un cliente depende directamente del servidor, violando al principio de dependencia inversa. Este problema lo resolvemos introduciendo una interfase de adaptador. Esta se utiliza para transformar una interfaz en otra, de tal modo que una clase no puede utilizar la primera. Esta hace un uso de ella a través de la segunda observer, y se usa cuando no queremos que el detector sepa del actor. Y bueno, este es el principio de acoplamiento de paquetes. Este mide el grado de relacionamiento de un módulo con los demás. A menor acoplamiento, mejor. El módulo en cuestión será más sencillo de diseñar, programar, probar y mantener. Entre más singularidad haya entre los módulos, es mejor porque no van a depender de otro. Como mencioné hace un momento, cada vez que necesitemos darle mantenimiento a uno, hacerle una modificación, nada más le vamos a dar mantenimiento a ese y ya no se va a necesitar de otro. Y bueno, finalmente, el diseño estructurado se va a lograr bajo acoplamiento, reduciendo las interacciones entre procedimientos y funciones, reduciendo la cantidad y complejidad de los parámetros y disminuyendo el mínimo los parámetros por referencia y los efectos colaterales. De nuevo, el diseño orientado a objetos nos complica las cosas en sus tres tipos de módulos. A los métodos, como pasó con la cohesión, podemos analizarlos con los mismos criterios que a los módulos del diseño estructural. Y bueno, esto sería parte del temario. Y faltaba esta parte, se me estaba pasando. Una clase, en cambio, tendrá bajo acoplamiento cuando tenga la menor dependencia posible de otras clases. Esta dependencia significa que, si bien puede haber muchas clases que dependen de una, debería haber pocas dependencias hacia otras clases desde una sola. Las dependencias que incorporan son de mayor a menor: generalización, herencia, composición, asociación y dependencia débil. Para visualizar estas cuestiones, los diagramas de clases son herramientas fundamentales, entonces hay que tenerlos siempre en cuenta para que veamos muy bien de qué clases quedan otras o cuáles contienen a cuáles. Y los paquetes, finalmente, pues un paquete debe cumplir con los mismos requisitos, en el sentido de que pues hay que tener vinculaciones mínimas con los otros paquetes. Decimos que hay dependencia entre paquetes cuando hay clases de un paquete que estas dependen de clases de algún otro paquete, sea por herencia, asociación o simple dependencia débil. En este caso podemos ayudarnos con un diagrama de paquetes, como el diagrama de clases, a su vez, ¿no?
que debido a que nos muestra dependencias entre conjuntos de clases nos sirve para eliminar problemas de acoplamiento. Y bueno, esto sería todo acerca de la unidad 1, de la transición del análisis hasta el diseño. Todo lo que estamos viendo ahorita es ver cómo es el análisis y cómo vamos a empezar a diseñar el software a partir del diagrama de clases o de paquetes. ¿Vale? Pues gracias por ver. Hasta luego.